¿Qué tal amigos? Qué gusto que nos acompañen. Hoy tenemos una jornada cargada de información que de verdad necesitan conocer porque toca directamente el bolsillo, la seguridad y hasta la estabilidad de nuestro continente. Vamos a desmenuzar qué está pasando con la detención de un exfuncionario de seguridad en Tabasco vinculado a grupos delicados y cómo la justicia mexicana está manejando el dinero público. También vamos a platicar sobre lo que realmente sucedió con el alcalde de Taxco Guerrero tras su desaparición y por qué la narrativa que vemos en redes a veces solo nos cuenta la mitad del cuento. Y agárrense porque en el plano internacional, Donald Trump ha lanzado una advertencia contra Cuba que podría cambiar las reglas del juego en toda América Latina, mientras el resto del mundo, desde España hasta China, parece estar buscando nuevos, mejores amigos para ya no depender tanto de Washington. Finalmente, cerramos con las movidas políticas aquí en casa. La advertencia de la presidenta para los que ya andan suspirando por el 2027 y el pleito por el gas natural que tiene a más de uno con los pelos de punta. Quédense conmigo, esto se pone intenso. Empezamos con un tema que ya es oficial y que está sacudiendo las estructuras políticas del sur del país. Hernán Bermúdez, quien fuera el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López, ya duerme tras las rejas. Un juez decidió vincularlo a proceso, lo que en términos legales significa que hay pruebas suficientes para que se le investigue formalmente mientras está detenido. El delito por el que se le señala es peculado. Para ponerlo en palabras claras, el peculado es cuando un servidor público usa el dinero que es de todos nosotros, el presupuesto del Estado, para su propio beneficio o para fines que no son legales. Pero el nombre de Hernán Bermúdez no es cualquier nombre. Se le ha mencionado en diversos reportes como presunto líder de un grupo criminal conocido como La Barredora, una organización generadora de violencia en la región. Aquí lo que indigna es el contraste. La Fiscalía Estatal dice que, de ser hallado culpable, su pena podría ir de 2 a los 14 años de prisión. Si lo pensamos bien, para alguien señalado de manejar los hilos de la seguridad y presuntamente de un grupo delictivo, esa cantidad de años se siente como un rasguño frente al daño que se le hace al patrimonio público y a la tranquilidad de la gente. El juez dio un plazo de 4 meses para cerrar la investigación, así que mientras tanto, el ex jefe policial se queda en prisión preventiva. Es una noticia que pone en entredicho cómo se eligió a quienes debían cuidarnos. Hasta aquí con este tema. Es así como se está dando el caso y seguiremos muy pendientes de lo que arrojen las investigaciones en estos 4 meses. Y en otro tema, hablando de seguridad, pero ahora en Guerrero, se reportó una situación que tuvo a todo el país en vilo: la desaparición de Juan Andrés Vega Carranza, el alcalde de Taxco. La noticia corrió como pólvora porque se decía que el funcionario estaba negociando la liberación de su propio padre, quien también había sido privado de la libertad. En un estado como Guerrero, donde la violencia parece no dar tregua, el pesimismo se apoderó de la conversación digital de inmediato. Sin embargo, hay que ver la historia completa para no caer en el desánimo absoluto. Horas después del reporte, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, confirmó que tanto el alcalde como su padre fueron localizados con vida y se encuentran a salvo. Eso fue resultado de un operativo donde se coordinaron el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las Fiscalías. ¿Qué significa esto para nosotros? Que aunque el problema de la inseguridad es real y nadie lo puede tapar con un dedo, también es cierto que existen capacidades de respuesta que sí están funcionando. Muchas veces la noticia de la desaparición se vuelve tendencia y nos deja una sensación de vacío. Pero cuando la persona aparece con vida gracias a un operativo, el ruido baja. No se trata de decir que no pasa nada, sino de entender que la narrativa de país fallido, que a veces empujan ciertos sectores, omite estos rescates exitosos. La realidad es compleja y merece ser contada de principio a fin, no solo el inicio que asusta. Hasta aquí con el escenario nacional. Seguiremos atentos a la seguridad en los municipios, pero ahora pasamos a la tormenta que se está formando fuera de nuestras fronteras. Ahora vámonos al ámbito internacional, porque Donald Trump ha vuelto a sacudir el tablero con declaraciones que parecen sacadas de los tiempos más oscuros de la Guerra Fría. El presidente de Estados Unidos sugirió abiertamente que, después de lo que está ocurriendo en Irán, el siguiente objetivo militar de su país podría ser Cuba. ¿Por qué esto nos debe importar a todos en América Latina? Primero, porque Cuba está a solo 150 kilómetros de las costas estadounidenses. Cualquier escalada militar ahí no es un conflicto lejano como en el Medio Oriente.
Es un incendio en el patio de nuestra casa. Trump calificó a la isla como una nación fallida y un sistema opresivo. Si bien el embargo económico contra Cuba lleva más de 60 años apretando su economía, pasar a una presión militar cambiaría todo el equilibrio regional. Esto llega en el peor momento. Ya estamos sufriendo los efectos de la guerra en Irán con el aumento en los precios de la gasolina y los alimentos. Si se abre un frente en el Caribe, los costos de transporte marítimo y los seguros se irían a las nubes. Básicamente, Trump está jugando con fuego en un continente que ya está bastante presionado económicamente. Muchos analistas dicen que el presidente ha perdido la brújula, especialmente tras sus polémicas comparaciones personales con figuras religiosas y sus ataques al Papa. Lo cierto es que su imprevisibilidad está empezando a cansar incluso a sus aliados históricos. Hasta aquí el tema de las amenazas externas. Es un escenario delicado que podría redefinir nuestras relaciones con el vecino del norte. Pero mientras Estados Unidos amenaza, otros países están moviendo sus piezas en otra dirección. Y en otro tema que explica por qué Estados Unidos ya no es el único que manda, fíjense en lo que está haciendo Pedro Sánchez, el presidente de España. Mientras Trump lanza amenazas, Sánchez se fue a Pekín para reunirse con los líderes de Xiaomi, el gigante tecnológico china. El mensaje es claro. A España y a buena parte de la Unión Europea ya no le importa tanto si Washington le molesta que hagan negocios con China. Lo que está pasando es una búsqueda de autonomía estratégica. Esto no significa que los países se vuelvan enemigos de Estados Unidos, sino que ya no quieren depender exclusivamente de ellos para su tecnología, sus inversiones o su energía. China ya es el socio comercial número 1 de más de 120 países. Incluso Canadá y Brasil están tomando distancia de las políticas impredecibles de la Casa Blanca. Brasil, por ejemplo, ya está impulsando tratos comerciales donde no se usa el dólar, sino sus propias monedas. Esto nos dice que el mundo se está volviendo multipolar, es decir, que hay varios centros de poder. Mientras un bando se dedica a acumular tensiones y conflictos, el otro está acumulando aliados y negocios. Al final del día, los países buscan estabilidad. Y si Estados Unidos solo ofrece incertidumbre con un liderazgo volátil, el resto del mundo va a seguir buscando opciones en Asia o Europa. Hasta aquí de este panorama global. Así se están moviendo los hilos del poder mundial. Pero ahora regresamos a México para hablar de una alerta que tiene mucho de política y poco de realidad. Pasamos ahora a las declaraciones de Ricardo Anaya, quien ha salido a decir que México es un desastre energético y que si Estados Unidos no cierra la llave del gas natural, el país se queda a oscuras en apenas 2 días. Según él, Pemex es una torpeza y la refinería de Dos Bocas es la prueba de ello. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Es verdad que México importa mucho gas de Estados Unidos, alrededor del 75%, pero decir que nos quedaremos sin nada en 2 días es una manipulación total de cómo funciona el sistema. A diferencia de Europa, que necesita tanques gigantes de almacenamiento porque el gas viene de muy lejos, como Rusia, México está conectado por gasoductos directos con Texas. Es un flujo constante. Cerrar esa llave no es como apagar un interruptor. Afectaría también la economía de las empresas estadounidenses que nos venden el gas. Somos socios, no solo clientes. Sobre Pemex y Dos Bocas, hay que entender que cualquier refinería nueva pasa por una fase de integración y pruebas. Es normal que haya ajustes y fallas técnicas al principio. Compararla con refinerías que llevan 40 años funcionando es, por decirlo menos, tramposo. Además, ya hay planes en marcha para extraer gas natural directamente en suelo mexicano y dejar de depender tanto de la importación. Lo que vemos aquí es un discurso alarmista que busca ganar puntos políticos usando el miedo de la gente, omitiendo que esa dependencia que hoy critican se construyó durante los gobiernos de sus propios partidos. Hasta aquí de este tema. Seguiremos pendientes de cómo avanza nuestra soberanía energética. Y es así como cerramos con las reglas que vienen para el próximo año electoral. Y para finalizar, hablaremos de lo que viene para las elecciones de 2027. La presidenta ha sido muy clara. El que quiera ser candidato tiene que dejar su puesto en el gobierno ya mismo. Nada de andar haciendo campaña con el sueldo de servidor público o usando la visibilidad del cargo para promocionarse. Ignacio Mier, en el Senado, ya salió a decir que varios legisladores están interesados, pero que como ellos no manejan presupuesto directo, quizás no deberían renunciar tan pronto. Sin embargo, la línea marcada desde la punta del gobierno es de congruencia. Si quieres coordinar un proyecto político, no puedes estar sentado en una oficina gubernamental. Esto busca evitar el famoso vicio de las campañas, donde se usan recursos públicos
para favorecer a alguien. La pregunta queda en el aire. ¿La oposición va a aplicar la misma regla? Porque es muy fácil criticar desde la barrera, pero a la hora de soltar el hueso para irse a competir en igualdad de condiciones, ahí es donde se ve quién tiene convicciones y quién solo busca el poder por el poder. Por ahora, la orden está dada y el tablero para el 2027 empieza a moverse con reglas mucho más estrictas para los de casa. Así están las cosas hoy. Información útil para que no nos cuenten las noticias a medias. Muchas gracias por acompañarme, por sus comentarios y por estar siempre pendientes. Yo soy Eduardo Cárdenas. Suscríbanse y compartan este video si les sirvió para entender mejor lo que pasa en nuestro México y en el mundo. Que Dios me los bendiga. Y recuerden, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Nos vemos en la próxima.